Un bendecido día a todos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra charla, la que arrancamos la semana pasada, y en donde estamos viendo que efectivamente nosotros, por la gracia de Dios, somos realmente aceptados por Él, y la gracia de Dios tiene que ver básicamente con todo lo que Cristo consiguió en nuestro nombre y a nuestro favor. Y cómo todo lo que Cristo es, Cristo consiguió, hoy nos es imputado por medio de la fe. Esa es la gracia de Dios. Es decir, apropiarme por Cristo de todo lo que Él logró para que efectivamente nuestro Padre nos impute a nosotros toda la justicia, toda la santidad, toda la aceptación y todo lo que Cristo es. Y esta es la fe que nosotros debemos desarrollar todos los días de nuestra vida. Esta es la gran batalla de la fe, porque en nuestra humanidad, en nuestro hombre carnal, en nuestro hombre normal, en nuestro hombre natural, estamos muy habituados a ganarnos las cosas y hacer algo para ganárnoslas. Entonces, normalmente tenemos una lucha interna porque esperamos encontrar en nosotros mismos razones por las cuales Dios nos deba aceptar, razones por las cuales Dios nos deba bendecir, razones por las cuales nuestro Padre tenga razones para que nosotros le caigamos en gracia. Y efectivamente no hay absolutamente nada en nuestra primera creación que sea capaz de poder agradar a Dios. Eso la Escritura lo deja absolutamente claro. Y solamente en el nuevo hombre, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Allí somos aceptados, pero por lo que Él es y por lo que Él hizo. Así como nosotros en el primer hombre arrastramos todo el pecado y la maldición a causa de las obras de Adán, o sea, a causa de su desobediencia, de la misma manera, nosotros hoy arrastramos por medio de la fe en Cristo Jesús todas las buenas cosas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha conseguido para nosotros. Y esto es algo en lo cual el Espíritu Santo nos tiene que hacer crecer, porque más allá de las palabras que estamos comentando, tiene que haber una revelación. Y tiene que haber una revelación porque realmente todo se trata de Cristo. Es decir, ni siquiera se trata de las cosas que Cristo nos da, sino que Cristo es todas las cosas, que es todavía mucho más profundo. Porque esto no se trata de si me siento bien, de que si tengo santidad, de que si tengo paz, ¿verdad? Sino de que Cristo es la santidad. Cristo es la justicia. Cristo es el amor. Cristo es la paz. Cristo es la riqueza. Cristo es la bendición. Cristo es todo lo que yo necesito para que efectivamente yo pueda vivir el resto de mis días en la carne, ¿verdad? En la victoria de Él, recibiendo todo lo que ahora me corresponde por Él, y que efectivamente nosotros nos proyectemos hacia la eternidad en la cual el Señor nos ha introducido. Ahora, hemos arrancado la semana pasada justamente a partir del capítulo 6 de Romanos, en donde hay una pregunta importante allí, ¿no? Que hace efectivamente el versículo 15 y que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y esta pregunta es la que normalmente nos hacemos nosotros permanente y continuamente, porque creemos que si nosotros no obedecemos algo, y mucho hablamos en la vida cristiana del ser obedientes a Dios, ¿verdad? Y esto significaba estar bajo la ley. Ser obedientes a Dios era cumplir con los mandamientos, cumplir con las exigencias de Dios para los seres humanos, las exigencias de Dios para el hombre para que pueda ser declarado justo, ¿no es cierto? Y nosotros naturalmente, porque así es nuestra naturaleza, estamos habituados a que si tenemos una ley y somos capaces de poder cumplir esa ley, y esto no solamente tocante al tema espiritual o al tema religioso, sino aún en la vida civil, ¿no es cierto?
tenemos leyes. Y la idea central de las leyes es que las cumplamos todos para que todos vivamos en paz. Pero justamente la ley existe es porque potencialmente todos somos capaces de violar la ley y de transgredir efectivamente los principios que la ley promulga. Esto en cualquier tipo de ley, sea la ley de Dios, ¿verdad? Sea la ley civil, sea la ley moral, o sea cualquier tipo de ley que de alguna manera nosotros tengamos en este tiempo, en esta carne. Justamente la ley existe porque nosotros somos potencialmente transgresores de la ley y somos capaces de poder en cualquier momento pasar los límites de lo que la ley efectivamente dispone. Por eso existe la ley. Y fíjate que en cambio en el nuevo hombre, en la nueva criatura, la Escritura nos dice que la manifestación del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. En el nuevo hombre ya no existe la ley. ¿Por qué? Porque Él es ley para sí mismo por Cristo que mora en Él. Es decir, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, la abundancia, que le pertenecen a Cristo, ojo con esto, y que por ende nos pertenecen a nosotros. Para esas cosas no existen leyes. Hay una ley que es la ley espiritual, la ley del espíritu de vida, ¿verdad? Que a nosotros hoy nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y en esa ley del espíritu de vida, que es la ley que siempre operó en Cristo Jesús, sigue operando en Cristo Jesús, y hoy opera en nosotros si nos identificamos con Cristo Jesús. Entonces esa es la ley que hoy comienza efectivamente a funcionar y a operar en todos y cada uno de nosotros para que podamos vivir la vida que agrada a Dios. Y la vida que agrada a Dios es la vida de su amado Hijo Jesucristo. Y esa vida es la que para ti y para mí ya está reservada. Es decir, esa vida es una vida que nuestro Padre nos regaló y a la cual nosotros debemos acceder todos los días de nuestra vida. Pero esta vida, ¿verdad? Para poder accederla, efectivamente hay dos caminos que estamos mirando, ¿no es cierto? Y el ser humano cree que normalmente si nosotros ya no tenemos ley que obedecer, entonces evidentemente, irremediablemente vamos a pecar y vamos a seguir pecando. Porque si teniendo ley pecamos, imagínense no teniendo ley. Este es el discernimiento de nuestra vieja criatura, ¿verdad? Pero aquí la Escritura dice que pues seguiremos pecando, o dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. El apóstol Pablo estaba enseñando que si nosotros estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley, no vamos a pecar. Totalmente distinto a lo que la religión o el sistema religioso promulgan hoy. El sistema religioso nos dice que nosotros debemos ser obedientes, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Y no es que nuestro Padre no quiera que seamos obedientes y que hagamos la voluntad de Dios. Es que Él sabe que si nosotros lo queremos hacer por medio de el obedecer los mandamientos o la ley, simple y sencillamente nunca jamás lo vamos a lograr, porque no es el método de Dios. El método de Dios para que nosotros seamos libres del pecado es estar bajo la gracia. Es decir, que ya la ley no tenga poder sobre nosotros. Es decir, que ya no estemos bajo la ley escrita, bajo la ley de los mandamientos, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de acuerdo con Romanos 8, la cual nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Y esto es muy importante, hermanos, que entendamos, porque vamos nosotros permanente y continuamente a estar sometidos, ¿verdad? Efectivamente, o a la ley o a la gracia. Y esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar siempre, de someternos o a la ley o someternos a la gracia, ¿verdad? Y efectivamente la ley lo que hace normalmente es que nuestra carne quiera obrar, que nuestra carne quiera lograr cosas, que nuestra carne quiera instituir o instaurar su justicia propia, ¿verdad? Y ningún ser humano va a poder ser
justificado delante de Dios por sus buenas acciones, sino básicamente por lo que Cristo hizo. Así como nosotros fuimos condenados por la desobediencia de Adán, y tú no interveniste en esa desobediencia, sino que te fue legada esa naturaleza desobediente, de la misma manera, nosotros vamos a ser justificados por la obediencia de Cristo, como lo vamos a ver. Nosotros no intervenimos en la obediencia de Cristo, Él fue el que obedeció. Yo simple y sencillamente me apropio de la obediencia de Él para que nuestro Padre nos impute su obediencia a nosotros por medio de la fe. Este es el regalo maravilloso de la gracia. No por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, la pregunta que se plantea aquí es que efectivamente, si nosotros, ¿verdad? Contrariamente a lo que el ser humano natural cree, nos sometemos a la gracia, vamos a comenzar a experimentar una vida libre del pecado y de la muerte. ¿Ok? Pero si nosotros decidimos enfocarnos en obedecer a Dios, que mucho el sistema religioso nos enfoca en aquello, pues vamos a seguir experimentando el pecado y la muerte. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, esto es lo que más o menos estamos planteando, ¿verdad? En la charla que arrancamos la semana pasada, que nosotros somos libres por gracia. Y hemos llegado entonces al versículo 16, en donde el apóstol dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Fíjate aquí en la misma idea y en la misma consonancia de arriba, ¿no es cierto? La Escritura dice que nosotros somos esclavos de a quien decidimos someternos. Sí, dice de a quien decidimos obedecer, que nosotros nos volvemos esclavos de aquel a quien nosotros decidimos obedecer. Fíjate, esto es realmente una ley que aplica a toda decisión del hombre de someterse a algo o de no someterse a algo. Aquí la Escritura nos dice que nosotros nos volvemos esclavos de aquello a lo cual nosotros nos sometemos o decidimos obedecer. ¿Ok? Y vamos a ver también algunos temas interesantes adelante que tienen que ver mucho con con la forma como nosotros usamos o declaramos cosas, en la cual, por ejemplo, cuando nosotros recibimos una noticia de que tenemos un problema de enfermedad, ¿no es cierto? Inmediatamente nuestro ser se inquieta. Pero sin embargo, la Escritura nos dice claramente que nosotros, por la llaga de Jesucristo, fuimos sanados y fuimos curados, y que Él llevó todas nuestras enfermedades. Esto dice la palabra de Dios. Y si dice la palabra de Dios, es verdad. Él llevó nuestras enfermedades. Si Él llevó mis enfermedades, entonces esta enfermedad de la cual hoy se me está comentando no me pertenece a mí. No me pertenece a mí. ¿Cómo yo accedo a la sanidad por medio de la obra que Cristo hizo a mi favor? Es decir, el momento en que yo sé o que me diagnostican que tengo una enfermedad, esto se contrapone a lo que la Escritura nos muestra respecto de que Cristo llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Entonces la pregunta es, ¿a quién yo le creo? ¿A lo que propone la Escritura, que es la palabra de Dios, o a lo que me están diciendo los médicos o efectivamente las pruebas de laboratorio que me comentan que yo estoy enfermo? Entonces ahí yo decido a quién someterme. Escucha bien. Entonces, si resulta
que mañana me dicen que yo estoy con una alta presión arterial, por poner un poco más fácil, entonces ya me han diagnosticado esa enfermedad y yo llego a mi casa, hablo con mi esposa y le digo, tengo presión arterial. Ok, yo ya decidí someterme a alguien. Decidí someterme a la presión arterial. Porque la escritura me dice que la presión arterial es una enfermedad, ¿no es cierto? Nos dice que el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y por su llaga nosotros fuimos sanados. O la otra es, no, un segundito. Esto dice la evidencia científica y el análisis que yo tengo presión arterial, pero el Señor dice en la escritura que el Señor Jesucristo cargó con todas mis enfermedades y Él ya pagó el precio de esta presión arterial. Así que en el nombre de Jesucristo te agradezco, Señor, porque por tus llagas yo he sido sanado y soy limpio de cualquier enfermedad. ¿A quién me estoy sometiendo yo? Así es como la fe comienza a funcionar, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a comenzar a hacerse real en mí en la medida en que efectivamente yo acepte someterme a ella y no acepte someterme, en este caso, a la evidencia de enfermedad que hay en mi propia vida. Ahora, esto como un ejemplo, porque lo podemos entonces aterrizar a cualquier experiencia de sometimiento, de decisión que debamos tomar en nuestra vida. Y hoy sí que tenemos, ¿verdad? Tantas situaciones adversas, tantas situaciones de problemas, de dificultades, tantas situaciones o eventos, ¿verdad? De temor, de inseguridad y de incertidumbre, a las cuales yo me puedo someter, porque es tan obvio, ¿verdad? Que está sucediendo que efectivamente pues es imposible ocultarlo con un dedo, pero aquí no se trata de que no sea obvio o que deje de ser obvio, aquí lo que se trata es de que si la palabra de Dios, ¿verdad? Me está diciendo que ya me ha librado de todas aquellas cosas o no me ha librado entonces de todas aquellas cosas. Dios, mi Padre, se adelantó a las circunstancias de carencia que yo esté viviendo en cualquier área de mi vida para decirme que Cristo Jesús ya tomó, pagó, recibió el precio de esa situación para que yo no tenga que sufrir lo mismo y que no acepte lo que mis ojos ven, sino que acepte lo que efectivamente la fe dice por medio de la obra de Jesucristo y yo pueda llamar a las cosas que no son como si fuesen, conforme lo que hace mi Padre, y resulta que eso terminará siendo la realidad de mi vida. No olvidemos que la Escritura nos dice que nosotros hoy ya no debemos andar por vista, sino por medio de la fe. Ahora, miren, tocante a esta idea, la Escritura dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, a alguien o a algo, que viene a ser exactamente lo mismo? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien o a algo como esclavos para obedecerle, si mañana efectivamente me han dicho que tengo esta enfermedad X y yo digo, mi cáncer, mi presión arterial, mi tuberculosis, mi artritis, yo estoy haciendo mío algo por medio de la fe que el Señor ya pagó en la cruz del Calvario. Si se dan cuenta cómo nosotros sin darnos cuenta estamos jugando en nuestra propia contra, porque en lugar de confesar la palabra de fe que Dios me ha dado, yo confieso, ¿no es cierto?, la palabra de muerte, la palabra de enfermedad, la palabra de pobreza, el negativismo a cada momento. Es por eso que nosotros debemos comenzar a hablar, si queremos, el lenguaje del Evangelio del Reino. El lenguaje del Evangelio del Reino es el lenguaje de Cristo, son las palabras que Cristo nos ha dado a nosotros, son las promesas que nuestro Padre maravilloso nos ha dado, ¿verdad? La Escritura
nos dice que si nosotros pedimos algo en su nombre, todo aquello que pidamos en su nombre nos será dado. Ahora, el pedir en su nombre no es pedir en el nombre de Jesucristo, es por revelación, efectivamente saber, ¿verdad?, que la persona de Jesucristo es una realidad en mi vida y que Él efectivamente ha pagado el precio por mí en todas las áreas de mi propia vida y yo me acerco a mi Padre confiado en esa persona, justificado en esa persona, confirmado en esa persona, seguro en esa persona, confiado en la obra de esa persona, ¿verdad? Para que efectivamente mi Padre me responda. Es decir, yo ya no confío en mi fe siquiera. Porque nuestro Padre, y eso ya lo habíamos dicho anteriormente, hermanos, hay que tenerlo claro, nuestro Padre no nos da cosas porque tengamos fe. Nuestro Padre nos da cosas porque nos ama. Eso es lo que hace que nuestro Padre actúe a nuestro favor. Pero la fe es la herramienta que Dios nos ha dado para que podamos nosotros acceder directamente hacia todos sus beneficios, hacia todo lo que ya nos dio. La fe es el instrumento que nos permite accesar, acceder o beneficiarnos de todo aquello que ya nuestro Padre Celestial nos dio en Cristo Jesús. Hay muchos que tienen fe en la fe. No, hay que tener fe en Cristo. Porque la fe es la fe de Cristo. La fe de Cristo, que es mi fe, es la fe que yo necesito para que efectivamente pueda poner mi confianza en Él. Ni siquiera es mi propia fe, ni siquiera es tener fe en mi fe, sino fe en Cristo como mi fe. Cristo es mi fe. A ver, Cristo es la fe. Hay que tenerlo claro. Cristo no me da fe, Cristo es la fe. Cristo no me da solamente cosas, sino Él al haberse dado a mí mismo, con Él juntamente me dio todo lo que Él es para que yo efectivamente me pueda beneficiar de todo aquello. Esto es ciertamente maravilloso. Entonces, lo primero, hermanos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, dice la Escritura, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí hay otra versión que habla en la versión NTV, dice lo siguiente, dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Ahora, esta palabra obedecer, que a nosotros siempre nos enseñaron con intentar cumplir, intentar llevar a cabo exigencias, no es la idea, como vamos a ver, que efectivamente tenemos nosotros en el texto. Entonces, aquí vamos a ver que la palabra obedecer, ¿sí?, en el griego es llamada hupakoe, así es la palabra en el griego. ¿Y sabes qué significa obedecer? De acuerdo con hupakoe, es escuchar con atención. Escuchar con atención. Escuchar con atención. Escuchar con discernimiento. Escuchar con atención. Escuchar con detenimiento. ¿Sí? Someterse a esta enseñanza. Eso significa obedecer. Someterse a esta enseñanza. ¿Sí? Obedecer a esta enseñanza, es decir, estar de acuerdo con ella. Estar de acuerdo con ella. ¿Ok? Eso significa esta palabra. Entonces, claro, aquí la Escritura nos vuelve y nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, es decir, cómo yo me someto
a alguien para obedecerle es primero escuchando efectivamente con atención lo que se me está diciendo. Claro, si yo decido poner atención a la ley escrita, a la ley mosaica, ¿verdad? Para poder cumplirla, yo me estoy en ese momento definiendo, ¿verdad? A quién quiero obedecer. En este caso, a la ley. Y lo primero que va a suceder es que yo voy a intentar, ¿verdad? Hacer lo que la ley me pide. Voy a intentar cumplir los mandamientos de Dios. Y la Escritura, como nosotros hemos visto, hermanos, anteriormente, nos muestra claramente, ¿no es cierto?, que por medio de la ley, lo único que nosotros vamos a hacer es que sigamos siendo prisioneros del pecado. Cuando yo me someto a la ley, lo que vimos en el primer versículo, cuando yo decido someterme a la ley, entonces yo voy a seguir siendo prisionero o esclavo del pecado. Mira lo que dice Gálatas 3:22 en la Nueva Versión Internacional. Gálatas 3:22 dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. La Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Es decir, nosotros en la Escritura lo que vamos a recibir básicamente es la información de que efectivamente nosotros somos prisioneros del pecado. Para eso es la ley. La ley lo que hace básicamente es que efectivamente nosotros a través de ella podamos tener conocimiento de pecado, entender que somos pecadores, entender que somos incapaces de poder cumplir la ley de Dios. Todo aquel que quiera cumplir la ley de Dios siempre se va a encontrar finalmente con la respuesta de que es imposible que la pueda cumplir, de que es imposible que pueda él por sí mismo librarse de los pecados. Es imposible que él pueda perfeccionarse o mejorarse hasta que llegue por sí mismo a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Dios no va a ayudar a nadie a ayudarnos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, porque tú y yo ya tenemos en nuestro espíritu a Cristo completo. Nosotros no tenemos un pedacito de Cristo. Nosotros tenemos a Cristo completo en nuestro corazón y en nuestra vida, con todo su poder, con toda su gracia, con toda su santidad, con toda su justicia, con todo su amor y con toda esa deidad que Él es. Ya nosotros tenemos a Cristo absolutamente completo en nuestra propia vida. De lo que se trata entonces es que esa vida crezca en nosotros. Y no es que Cristo crezca un poco más en nosotros. Es que la vida de Él vaya siendo una realidad y se vaya expresando y manifestando cada vez más en nosotros. Entonces, normalmente cuando nosotros venimos a la ley con esta idea, ¿no?, de cumplir la ley, nos vamos a encontrar con que somos prisioneros del pecado, siempre. Miserable de mí, ¿quién me podrá salvar o librar de este cuerpo de muerte? Nos decía en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo. Miserable de mí, porque he hallado una ley que cuando quiero hacer el bien, veo que el mal está en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Esa es la ley que nosotros encontramos en nosotros mismos. En nuestro primer hombre y en nuestro viejo hombre, siempre nosotros vamos a hacer lo indebido. Por más que nos esforcemos en ser mejores, por más que nos esforcemos en tratar de no dañar a los demás, en pensar bien, en no pensar mal, por más que tratemos nosotros de efectivamente imponer a como dé lugar nuestra propia justicia, siempre nos vamos a dar cuenta que somos incapaces de poder dominar el pecado. El pecado siempre nos domina en el viejo hombre, en la vieja criatura. Y por medio de la ley es el conocimiento de esa realidad en cada uno de nosotros. La ley tiene como propósito acusarnos, tiene como propósito condenarnos, tiene como propósito juzgarnos y tiene como propósito llevarnos a la muerte. La ley tiene como propósito el mostrarnos a carta cabal que somos efectivamente caso perdido desde la perspectiva de intentar por nuestros propios medios agradar a Dios.
¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que encontrar libertad a través de otros medios, evidentemente no estos. Fíjate lo que dice Romanos 3:20 respecto de este tema de la ley. La ley nos hace, ¿verdad?, conscientes de pecado. Si cuando tú vienes a la ley entendiendo que todavía la debes cumplir, lo único que va a lograr la ley en tu propia vida es hacerte consciente de todas tus fallas, de todos tus errores, de todas tus debilidades. La ley nos hace conscientes de pecado. Y fíjate que en la gracia, en cambio, nosotros somos conscientes de justicia. Somos conscientes de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos conscientes de que por la obediencia de Jesucristo, nosotros, ¿verdad?, hoy somos obedientes. Somos conscientes de que Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra salvación y nuestra redención. Esto efectivamente se consigue solamente con la gracia de Dios. Mientras que someternos a la ley, lo que nosotros conseguimos es que seamos más conscientes de pecado. Cuando nosotros nos están llamando generalmente a través de los púlpitos o a través de las predicaciones a que nos arrepintamos, a que cambiemos de manera de pensar, de vivir, a que cambiemos de manera de actuar, a que cambiemos, ¿verdad?, efectivamente nuestra relación con las personas así, asado y cocinado, y que para eso es necesario que nosotros tengamos que obedecer a Dios. Obviamente estamos logrando que la gente otra vez haga una retrospección, se vea a sí misma, ¿no es cierto? Intente nuevamente tratar de hacer su mejor esfuerzo para justificarse delante de Dios y solamente para entendernos y para darnos cuenta que el pecado es más grande que nosotros. Entonces, lo que le estamos ministrando es pecado, porque cuando le estamos predicando la ley, realmente a la gente le estamos predicando, ¿verdad?, pecado. ¿Por qué? Porque por el conocimiento de la ley o mediante el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjate lo que dice aquí Romanos 3:20. La ley nos hace conscientes de pecado. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley nosotros somos conscientes del pecado. Mira, ponte a pensar por un momento. Si todos fuésemos absolutamente justos, ¿necesitaríamos leyes? ¿Necesitaríamos nosotros una legislatura? Si todos fuésemos justos, absolutamente justos, si no hubiese pecado en nosotros, si no hubiese el ánimo de hacer daño a los demás, de pensar mal en los demás, es decir, si fuésemos justos, santos, ¿necesitaríamos nosotros leyes que obedecer? No, porque nosotros, nuestra propia naturaleza sería ley para sí misma. Ahora, este es el regalo que Dios nos da a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros vemos como en el libro de Isaías, la escritura nos muestra y nos dice que Él escribirá o Él dará sus mandamientos en nuestra mente y los escribirá en nuestro corazón. Fíjate, ahí está hablando ya de darnos una nueva vida y un nuevo espíritu que es ley en nosotros mismos, para nosotros. Es Dios mismo operando y actuando en nuestro espíritu y en nuestro corazón como nuestra nueva ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra del pecado y de la muerte. El libro de 2 de Corintios 3:6 nos dice que la letra mata. La letra no da vida. La letra es efectivamente la ley que nosotros tenemos escrita exteriormente, la ley que nosotros queremos obedecer. ¿Ok? Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, dice la escritura, no ministros de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. ¿Ok? Cuando tú vienes a la ley, ¿no es cierto?, a tratar de cumplir los mandamientos, te vas a dar cuenta que esa ley
en lugar de ser vida para ti, se convierte en ti en ejecutora, porque la letra mata. Porque la letra lo que va a hacer es acusarte. La letra lo que te va a demostrar es que eres incapaz de poder hacerlo, que no has hecho lo suficiente. Te demuestra la ley que tú no has podido verdaderamente hacer tu mejor esfuerzo para poder serle agradable a Dios. Y es increíble que el propio enemigo está detrás de todo esto acusándonos, acusándonos y acusándonos, porque él sabe que nosotros por nuestra propia justicia jamás vamos a poder agradar a Dios. Pero él sí nos insta a que seamos justos cuando somos injustos o cuando tenemos conciencia de pecado. Nos insta a que pidamos perdón, a que comencemos de nuevo, porque él sabe que vamos a entrar en este círculo vicioso. Si él puede hacer que pongamos nuestra mirada en nosotros mismos, entonces él ya ganó la batalla. Porque la respuesta no está en nosotros, la respuesta está en Cristo Jesús. Muchos de nosotros estamos buscando respuestas en nuestros sentimientos. Muchos de nosotros estamos permanentemente hurgando en nuestras emociones para ver si siento paz. Si siento paz, yo digo, entonces Dios está conmigo, pero si yo me siento un poco convulsionado, yo digo, algo estoy haciendo mal. Y estoy intentando buscar las respuestas en mi condición humana. Y la Escritura nos dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Aquí no sirve lo que el corazón me diga. Si tengo paz, tal vez no la tenga. Y si tengo intranquilidad, tal vez esa no sea la realidad. Aquí, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es lo que Dios dice, no lo que yo siento. Lo que yo siento es engañoso, sea que me sienta bien o me sienta mal. Por eso es que las respuestas no están en nosotros, no están en nuestros sentimientos, no están en nuestros deseos. Las respuestas no están en nuestras emociones. Las respuestas están en lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesucristo dice que Él es mi paz. Entonces Él es mi paz. El Señor Jesucristo dice que Él es mi justicia. Entonces Él es mi justicia. El Señor Jesucristo dice que Él es mi santificación. Entonces yo soy santificado por lo que Cristo dice. El Señor Jesucristo dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, más allá de que hoy me sienta injusto. Porque el ser la justicia en Cristo Jesús no tiene que ver con el hecho de que me sienta justo, sino tiene que ver con el hecho de lo que Dios dice que yo soy. Y cuando yo me aferro a lo que Dios dice que yo soy, termina haciéndose realidad aquello que Él dice que yo soy. Y esto imputable, como hemos dicho, hermanos, a cualquier cosa que nosotros efectivamente tengamos que, con cualquier cosa que tengamos que lidiar en nuestra vida. Así que la letra mata, fíjate, la letra mata y el espíritu es el que da vida, dice la Escritura en 2 Corintios 3:6. La letra mata, el espíritu es el que da vida. El espíritu es Cristo. Cristo es el que da vida por medio de la palabra. Y de hecho el Señor nos ha dicho que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra que Él me ha hablado, que es una palabra de reconciliación, que son las buenas nuevas del Evangelio. No olvidemos que este es el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio significan buenas noticias acerca de Jesucristo, para ti y para mí. Esas buenas noticias nos dicen que el Señor Jesucristo se hizo hombre para que yo, ¿verdad?, pueda, por Él, Cristo hombre, cumplir todo lo que yo era incapaz de cumplir en mi humanidad. Maravilloso. Es decir, el Señor Jesucristo se hizo hombre para Él obedecer la ley. El libro de Hebreos nos dice algo maravilloso, que al Señor no le agradaron ni las ofrendas ni los holocaustos. ¿Sí? Ofrendas y holocaustos no quisiste, sacrificios de animales no te gustaron, no te agradaron, dice la palabra. Dice, pero he aquí, Señor, que yo he venido a hacer tu voluntad. He aquí, tú me diste cuerpo y he venido a hacer tu voluntad. Y la Escritura dice que en esa voluntad nosotros somos santificados. ¿Qué quiere decir? ¿Quién vino a hacer la voluntad? He aquí, Señor, que yo he venido a hacer tu voluntad. El único ser humano sobre la tierra que podía haber hecho la voluntad de Dios, es decir, cumplir los mandamientos. Es decir, agradar a Dios. Es decir, cumplir todas las exigencias del Padre, se llamaba Jesucristo.
he aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Y por eso es que el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios determinó que el Señor Jesucristo sea el que haga la voluntad del Padre para que yo sea justificado por la obediencia de Cristo y no por mi propia obediencia. Eso debe ser liberador para nosotros. Ahora, no es que el Señor nos está llamando a que seamos desobedientes y que por eso tengamos una vida desenfrenada. No, simplemente cuando yo sé que por la obediencia de Cristo, efectivamente yo soy también considerado obediente, es decir, comienzo a entender la gracia de Dios, esa gracia hace que efectivamente mi conducta y mi vida comience a reflejar más lo que Cristo es. Santidad, justicia y verdad. Es contrario a lo que la carne cree, que entonces yo ahora voy a obedecer la ley y por tanto entonces voy a ser justo. Y no, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y que por medio de la ley ningún ser humano será justificado. Es totalmente distinto y diferente a lo que normalmente se nos enseña. Es por eso importante, hermanos, el que pongamos atención a la gracia de Dios. No como, ¿verdad?, luz verde de parte de Dios para que nosotros pequemos y tengamos una vida de pecado y desenfrenada. Al contrario. Por eso mismo aquí dentro de estos versículos dice, ¿qué? Pues seguiremos pecando para que la gracia abunde. Por supuesto que no, porque no sabéis que, ¿verdad? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, ¿acaso no sabéis que si verdaderamente estáis en la gracia, habéis muerto a la vieja humanidad? Eso es lo que nos está diciendo. Y si habéis muerto a la vieja humanidad, entonces la nueva vida de Jesucristo tiene que ser una realidad en ustedes. Y si la vida de Jesucristo es una realidad en ustedes, entonces la santidad, la justicia, la verdad y una vida cada día, ¿no es cierto?, menos llena de pecado, pero no por mis buenas obras, sino por las obras de Jesucristo a través mío, es la que va a comenzar a primar. Es un regalo de Dios para nosotros, la justicia de Dios. No es algo que nosotros de alguna manera lo manejemos directamente. Así que la Escritura aquí nos dice claramente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y hemos visto que la letra mata, ¿sí?, pero el Espíritu vivifica. Entonces, el que vino a hacer la voluntad de Dios para ti y para mí, efectivamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Es decir, aquí estar bajo la ley es yo haber decidido someterme al pecado para muerte. Es decir, la ley, el pecado y la muerte. Vean, esa es la connotación que nos muestra el versículo 15 y el 16. Cuando yo me someto a la ley, es decir, a obedecerle a Dios, de acuerdo con la carne, yo me estoy sometiendo al pecado y voy a experimentar finalmente la muerte. Increíble, ¿no? Es al revés de lo que nosotros hemos pensado, pero la Escritura aquí en cambio nos dice que si nosotros estamos bajo la gracia, lo que estamos obedeciendo es a la obediencia para justicia. Para que la justicia de Dios se haga realidad en mí. Cuando yo me someto en cambio a la gracia, mira, la gracia, obediencia, justicia. Vean ahí esos escalones. La ley, el pecado y la muerte. Si me someto a la ley, me someto al pecado y me someto a la muerte. Si me someto a la gracia, me someto a la obediencia y me someto a la justicia. Y mira lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mira, erais esclavos. La palabra erais, porque está hablando efectivamente aquí a los hermanos en Roma, erais es que ellos ya habían sido libertados del pecado a través de obedecer a la gracia. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjate, habéis obedecido de corazón, o sea, habéis escuchado. Otra vez la palabra significa aquí, hupakou,
hupakouo, ¿verdad? Que es la palabra en griego que significa escuchar con atención. Escuchar con atención, ¿verdad? Prestar atención a esta enseñanza. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, habéis prestado atención, habéis puesto vuestra mirada de corazón. ¿A qué cosa? A aquella forma de doctrina, a aquella enseñanza, a la enseñanza de la gracia, a la cual fuisteis entregados. Ah, muy bien. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros escuchamos con atención? Esta forma de doctrina, que es efectivamente el evangelio de la gracia de Dios. Cuando nosotros escuchamos con atención el evangelio de la gracia de Dios, le prestamos atención al evangelio de la gracia de Dios, el Señor va a hacer su trabajo en nosotros porque eso va a generar fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Consecuencia, versículo 18, y libertados del pecado. Así es como somos libertados del pecado. Cuando nosotros obedecemos de corazón, obedecer otra vez, no es obedecer. Obedecer es escuchar con atención. ¿Entiende bien esa palabra? Cuando nosotros escuchamos con atención y de corazón aquella forma de doctrina, aquel evangelio de la gracia al cual fuisteis entregados. Mira qué maravillosa palabra del apóstol Pablo. Si algo tenemos que hacer nosotros con las personas, hermanos, una vez que conocemos esta realidad, es entregar a las personas a este evangelio, entregarles a esta bendición, entregarles a esta justificación, entregarles a esta vida, a esta provisión, entregarles a esta maravillosa gracia y excelencia de parte de nuestro Dios, a esta misericordia maravillosa de Él. Entregarles, ¿verdad? Fuisteis entregados. Es decir, se requiere que nosotros mostremos el evangelio de la gracia y que la gente preste atención a lo que está recibiendo para efectivamente nosotros permitir que ellos sean entregados, o las personas que nos están escuchando, entregados a esta forma de doctrina. Es interesante ver, ¿no? Está hablando de forma, ¿no? A esta forma de doctrina, no está hablando a esta doctrina, porque muchas veces nosotros también caemos en la doctrina, y la doctrina viene a ser también en su momento letra que mata. Aquí habla de una forma de doctrina. No es la doctrina pura y dura como nosotros lo entendemos. Esta forma de doctrina es otra manera de decir el evangelio de la gracia, que es ni más ni menos que Cristo mismo morando en nosotros y viviendo en ti y en mí como la nueva persona, como el nuevo hombre que efectivamente tú y yo somos. Dice, gracias a Dios que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el versículo 18, y libertados del pecado. ¿Qué les libertó a ellos del pecado? El haber obedecido de corazón, o el haber escuchado con atención y de corazón el evangelio de la gracia. Cuando ellos decidieron someterse a la gracia, entonces han sido libertados del pecado, de acuerdo con el versículo 18. Y ojo, han sido libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Mira lo que dice aquí en esta otra versión, Romanos 6:17, dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Esto nos dice otra versión, todavía más claro. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Fíjate, para ser libres del pecado y ser, por decirlo así, esclavos de la justicia, nosotros ya no tenemos que obedecer a la ley,
sino obedecer a la gracia de Dios. Esa es la forma de doctrina a la cual hemos sido entregados, y esto lo que hace es que seamos libres del pecado y que vengamos a ser siervos de la justicia. ¿No es cierto? En esta forma de doctrina, que es la gracia de Dios siempre operando a nuestro favor. Ahora, en la medida en que nosotros entendamos que esa gracia es una persona, es Cristo, y que Cristo está sentado a la diestra de Dios, Cristo está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, y que Dios ve a Cristo, ¿verdad? Y ya no me ve a mí, sino que me ve perfecto en Cristo Jesús. La Escritura nos dice que nosotros debemos ser hallados en la justicia de Cristo, que es la justicia que es por la fe, y no ser hallados en otra manera de decirlo, en nosotros mismos. Y ser hallados en Él, ser hallados en Él, ser hallados en la justicia que Él es, ¿verdad? Para ti y para mí. Entonces necesitamos nosotros aferrarnos a Cristo como nuestra justicia. Aferrarnos a Cristo efectivamente como nuestro poder, aferrarnos a Cristo como nuestra obediencia. Mira lo que dice aquí Romanos 5:19. Esto es importante, porque como por la desobediencia de un solo hombre, ¿cuál fue ese solo hombre que desobedeció? Fue Adán, ¿verdad? Porque por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ah, mira, yo he sido constituido pecador por la desobediencia de Adán. Obviamente recibí la herencia de Adán, que es una herencia de pecado, y yo también me volví transgresor. Pero la Escritura aquí nos revela algo muy importante, que por la desobediencia de Adán, yo he sido constituido pecador. Así que yo y cualquier ser humano que nace en esta tierra, nace constituido pecador por la desobediencia de Adán. Así que no hay nadie quien pueda escaparse de esa realidad. Todos necesitamos un Salvador. No hay nadie que se pueda justificar por sí mismo. Así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Mira lo que dice aquí. Así también, por la obediencia de uno. ¿Quién fue ese uno que obedeció? Jesucristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ah, ok. Es por la obediencia de Cristo que yo soy constituido justo. Yo no soy constituido justo por mi obediencia. Así como yo fui constituido pecador por la desobediencia de Adán, ahora yo soy constituido justo por la obediencia de Cristo. Es decir, ¿en dónde debo tener puesta mi mirada cuando escucho la palabra obediencia? No en mi obediencia, sino en la obediencia de Cristo, porque la obediencia de Cristo es la que me hace justo. Ahora, esto es maravilloso, hermano. Porque de aquí en adelante tú tienes la capacidad de venir delante del Padre por la obediencia de Cristo, no por tu propia obediencia. Satanás va a permanentemente insistir en que tú vengas delante de Dios a mostrar tu propia obediencia. Así es como él nos va a engañar y nos va a tener otra vez atrapados. Pero cuando yo vengo delante del Padre, ¿no es cierto?, justificado por la obediencia de Cristo, entonces mi conciencia sabe que está limpia por la obediencia de Cristo, no por mi propia actuación. Ahora, ese conocimiento, ese entendimiento hace que la vida de Cristo y que la obediencia de Cristo comience a ser una realidad en tu vida, y tú comienzas espontáneamente, sin darte cuenta, sin tener conciencia, a vivir una vida de justicia. Es un regalo de parte de Dios para ti y para mí. Un regalo maravilloso. Métete en la cabeza
que por la obediencia de Cristo, dice, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo, por la obediencia. Nosotros creemos que la obediencia la tenemos que encontrar en nuestro corazón. Es decir, yo tengo que ser obediente. No, 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 no. Cristo obedeció por ti. Esa fe de saber que Cristo obedeció por ti y que ahora tú te acercas al Padre por la obediencia a Cristo, hace, ¿verdad?, que tu vida comience a tener una transformación y en lugar de ser una vida descuidada en la cual efectivamente entonces digas viva la fiesta, al contrario, esa obra de Cristo a tu favor, el entendimiento espiritual de esa obra de Cristo a tu favor, lo que hace es comenzar a generar en ti la justicia de Él y vas a tener victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todo el viejo hombre. Por la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? Y el Señor Jesucristo en el libro de Hebreos, claro, le dice, Padre, yo he venido a hacer tu voluntad. Porque el Padre sabía que el único que podía hacer la voluntad de Él, el único que podía cumplir los mandamientos de Dios, el único que podía ser grato ante los ojos de Dios era su amado Hijo Jesucristo. Pero la idea era entonces, hijo, tú anda como hombre, hazte hombre, para que tú cumplas todo lo que el hombre fue incapaz de cumplir y que tú no solamente que seas del justo, sino que justifique a todo el que sea de la fe de Jesucristo. Qué maravillosa palabra. Resulta que ahora mi Señor y mi Salvador es el que ante los ojos de Dios cumple todas las demandas que Él tenía para mí y por su obediencia yo soy constituido justo o yo soy declarado justo por mi Padre y lo único que tengo que hacer ahora para no caer en las garras del diablo permanente y continuamente es venir a presentarme al Señor por la justicia de Jesucristo y por el cumplimiento de efectivamente su obediencia, por la obediencia de Él vengo yo delante del Padre y eso efectivamente se me imputa a mí y me trae una vida maravillosa de justicia y de bendición. Así que agradezcamos a nuestro Dios, agradezcamos a nuestro Padre por esta obra maravillosa que ha hecho en nuestro favor. Hermanos, y aferrémonos a la justificación que es por la fe. Esta es la justificación que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Esta es la buena batalla de la fe. Esta es la batalla real en la cual nosotros tenemos que pelear, no salirnos de la obediencia de Cristo, no salirnos de la santidad de Cristo, no salirnos de todo lo que Cristo es, porque si ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, estamos poniendo nuestra mirada en la ley. Y al poner nuestra mirada en la ley, efectivamente comenzamos a ministrar pecado, como hemos hablado hace un minuto, y el pecado nos va a traer efectivamente esclavitud y muerte, porque hemos decidido someternos al pecado. Nosotros tenemos que comenzar a discernir internamente por el poder de Dios, entonces a qué habremos de someternos cada día. Si nos sometemos a la ley o si nos sometemos a la gracia de Dios. Y esto tiene que ser una decisión permanente y continua, ¿verdad? En cada actividad, en cada acción y en cada decisión de tu vida. Muy bien, hermanos. Continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.